Hola, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de la cápsula de herramientas financieras de Unipyme. Soy Pablo de Bernardi, director corporativo de Portfolio Personal e Inversiones, PPI, con ya casi 25 años de experiencia en el mercado de capitales. El mercado de capitales ofrece un montón de oportunidades que siempre es bueno conocer, ya sea desde el lado del activo, del balance, para el mejor manejo de la liquidez transitoria, con ahorros impositivos y rendimientos que ayudan a la mejor eficiencia de esa liquidez, o desde el lado del pasivo, con la premisa de poder comparar tasas. El mercado de capitales es complementario al sistema bancario y siempre es bueno conocer oportunidades que hay, ya sea desde el lado del activo, del balance, en el manejo que hace a la liquidez transitoria, o desde el pasivo, en lo que hace al financiamiento. Desde el lado del activo, las sociedades de bolsa somos exentas del impuesto a los débitos y créditos, con lo cual una sugerencia siempre es endosar todos los cheques al día, facturas de crédito y demás instrumentos que vamos a analizar más adelante, para que se vayan acreditando en la cuenta comitente. Una vez que están acreditados estos fondos, suscribimos un fondo común de inversión o compramos algún bono o hacemos alguna caución bursátil, instrumentos que nos dan tasa y que nos permite mejorar el rendimiento de esa liquidez. Luego, al momento de tener que cancelar una obligación con un proveedor, rescatamos el fondo y emitimos un e-check que se endosa y se utiliza para pagar al proveedor. De esta forma, tenemos un ahorro impositivo y una tasa que mejora el rendimiento de esa liquidez transitoria. Desde el lado del pasivo del balance vamos a buscar explicarles las distintas alternativas que tenemos para tener financiamiento de corto, mediano y largo plazo, ya sea mediante la negociación de cheques de pago diferido, propios o de terceros, de las cauciones bursátiles, de las facturas de crédito electrónica, de los pagarés bursátiles, obligaciones negociables y fideicomisos. Son las distintas alternativas de financiamiento que se encuentran disponibles en el mercado de capitales y siempre es bueno conocer para poder comparar. La principal fuente de financiamiento que las pymes suelen utilizar es el descuento de cheques de pago diferido. En el mercado de capitales existen tres segmentos en el cual se pueden negociar estos cheques. El primero se llama segmento avalado. Requiere del aval de una sociedad de garantía recíproca que califica a la pyme y le da una línea para negociar cheques que pueden ser propios. La pyme emite un cheque a su propia orden diferido del plazo que necesita el financiamiento, o de terceros. Recibir cheques con el aval de la SGR, se negocian en bolsa. Recuerden siempre la premisa de comparar tasas. Llamar al banco y preguntar cuál es la tasa que me ofrecen por el descuento de estos cheques, cuál es la tasa que me está ofreciendo el mercado de capitales e ir a donde más me convenga. Es importante ver el costo financiero total. En bolsa se negocian los cheques exentos del IVA sobre los intereses, que si los bancos lo cobran, es un mayor costo al momento de recibir los fondos. Segundo segmento se llama segmento garantizado. Es similar a una caución bursátil, donde la pyme o su socio ponen instrumentos financieros en garantía en un fideicomiso del mercado argentino de valores. Y en 24 horas el mercado le da una línea equivalente al valor de esos activos financieros menos un aforo según qué tipo de activo se trate. Dentro de esa línea uno puede negociar cheques propios o de terceros y también pagarés bursátiles que explicaré más adelante. El segmento garantizado es un segmento que cuenta con mucha liquidez y con tasas que son muchas veces superadoras de las líneas bancarias. Entonces, si el socio de una pyme tiene activos financieros o la misma pyme no los quiere liquidar porque creen que va a haber una suba de los mismos, entonces puede utilizarlos para tomar un financiamiento sobre esos activos. Después voy a explicar también lo que es una caución bursátil, pero el negociar cheques en el segmento garantizado permite poder alargar plazos. El tercer segmento es el segmento no garantizado. En este segmento el inversor compra riesgo del emisor. O sea, que si yo tengo un cheque de primera línea, puedo llamar al banco y preguntar a qué tasa me lo descuenta y compararlo contra qué tasa se está negociando en este segmento en el mercado de capitales. En bolsa no hay costos ocultos, la tasa y el arancel que le cobra la sociedad de bolsa van a ser los únicos costos que va a tener el descuento.
y poder comparar las tasas y mejorar las que muchas veces nos ofertan los bancos. Acá no requiere ninguna calificación ni ningún proceso anterior, simplemente vía el portal EPYME endosar el código del cheque a la sociedad de bolsa y a través de la sociedad de bolsa se pone en pantalla la negociación del cheque. Es importante aclarar que uno puede limitar la tasa. Yo quiero vender este cheque a una tasa del 90. Puede no negociarse porque el mercado está ofertando tasas superiores a ese 90. Pero en la medida que corran los días, cuando a alguien le sirva esa tasa a la cual yo quiero vender el cheque, se aplicará y lograremos el descuento del mismo. Si no, al vencimiento se acreditará en la cuenta comitente y ya estarán disponibles los fondos para la pyme. Este es un ejemplo de los costos de una negociación de un cheque en bolsa. En el segmento avalado vamos a tener el costo de la SGR que nos va a cobrar por el aval que nos otorga. En el segmento garantizado ese costo no lo tenemos y en el segmento no garantizado tampoco. En los tres segmentos sí va a estar el costo de la sociedad de bolsa por toda la gestión de la negociación del cheque. Acá podemos ver los costos y tiempo de instrumentación de una negociación de un cheque en el mercado de capitales. El segmento avalado, la pyme vía el portal EPYME va a endosar el e-check a favor de la sociedad de garantía recíproca que con su aval derivará el mismo a la sociedad de bolsa para su negociación. En el segmento no garantizado y en el garantizado, la pyme directamente envía a la sociedad de bolsa el cheque vía el portal EPYME y en caso de ser garantizado, hay un proceso previo de la sociedad de bolsa de convertir ese cheque de no garantizado a garantizado para su posterior negociación. En este ejemplo estamos viendo que se descuenta un cheque de 10 millones de pesos a una tasa que será la del momento. La SGR, en el caso del segmento avalado, nos cobrará su arancel por el aval otorgado y en los segmentos no garantizados y garantizado el único costo que vamos a tener es el de la sociedad de bolsa. La mayoría de estas operaciones se liquidan en temas 1, o sea que recién a las 24 horas vamos a disponer de los fondos. El pagaré bursátil es un instrumento que nos permite alargar plazos. Se pueden operar en pesos o atados al tipo de cambio. Atados al tipo de cambio puede ser Banco Nación vendedor del día anterior de la negociación o comunicación A3500 del Banco Central del día anterior a la negociación. De la misma forma, al momento de pago se va a tener que cancelar en los casos de que sean atados al tipo de cambio, dólar link, el tipo de cambio del día anterior al vencimiento. En estos últimos meses y años se ha negociado mucho este instrumento como una alternativa de inversión para muchas empresas que cuentan con mucha liquidez y quieren estar atados al tipo de cambio oficial. Entonces ha visto un gran incremento en la negociación de pagarés bursátiles en los segmentos avalado, garantizado y no garantizado, sobre todo atados al tipo de cambio. Pero también hemos visto muchas operaciones de pagarés en pesos, muchas veces préstamos intercompanies que en lugar de realizar un mutuo entre las empresas donde le impactan impuestos como sellos y otros, la empresa que tiene la necesidad del financiamiento emite un pagaré y lo compra la empresa que tiene la liquidez. Es con oferta pública, hay un boleto de compra, un boleto de venta y hace mucho más eficiente esa transacción para las dos partes. Al momento de operar hay un boleto de compra y un boleto de venta para cada una de las partes, con lo cual puede registrar contablemente esa operación. La factura de crédito electrónica es una herramienta que ha ayudado mucho al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes empresas. Hoy están obligadas a emitir la factura de crédito electrónica y del lado de la empresa pagadora empieza a correr un plazo de 21 días. Dentro de ese periodo, la empresa pagadora puede cancelar la obligación mediante una transferencia o un cheque de pago diferido, no hacer nada, y a los 21 días ya hay una aceptación tácita con la cual la pyme ya puede negociar esa factura de crédito electrónica y obtener el financiamiento que necesita para poder producir y venderle a su cliente.
o que haya una aceptación implícita. La gran empresa le dice a la pyme, ok, podés negociarla, y de esa forma la gran empresa tiene un beneficio impositivo de un diferimiento sobre una percepción de ingresos brutos. Del lado de la pyme, este instrumento, al ser digital, le hace muy fácil la operatoria, porque endosa, de la misma forma que dijimos con los cheques vía el portal ePyme, la factura de crédito a la sociedad de bolsa donde tiene su cuenta abierta, en este caso Portfolio Personal e Inversiones, y podemos poner la oferta de venta a una tasa que la va a determinar el mercado. Si esa tasa no nos sirve y lo queremos negociar abajo, podemos cargar la oferta de venta en la tasa donde a la pyme le sirve y esperar que haya un inversor interesado en comprar el riesgo del pagador de esa factura de crédito a la tasa a la cual la pyme lo quiere vender. Si no logramos consensuar esa tasa entre inversor y vendedor, al vencimiento esa factura se acreditará en la cuenta comitente y estarán los fondos disponibles para ser utilizados. De vuelta, al ser una herramienta digital, cualquier pyme del país puede digitalmente endosar y negociar esta factura de crédito y en 24 horas tener los fondos disponibles a una tasa que es muy competitiva. Acá vemos el circuito operativo de la factura de crédito electrónica, donde la pyme proveedora de la gran empresa está obligada a emitir la factura de crédito y empiezan a correr los 21 días para que la empresa pagadora haga una de las tres cosas que mencionamos antes. Cancelar la misma con una transferencia o el pago con un cheque de pago diferido, no hacer nada y que haya una aceptación tácita transcurridos los 21 días, o aceptar la negociación de la factura y desde ese momento está en condiciones de poder ser negociada en bolsa. Todo esto la pyme lo puede seguir vía el portal de AFIP. Entonces en cada momento va viendo el estado de esta factura de crédito para ver si la puede negociar o no. El mercado de capitales cuenta con otros instrumentos también para financiar a las pequeñas y medianas empresas que también es bueno conocer. Las cauciones y pases consiste en un instrumento donde hay dos partes. Una parte que tiene liquidez y otra parte que necesita esa liquidez. Esta parte que necesita la liquidez tiene activos financieros que le dan garantía a la parte que tiene la liquidez a una tasa determinada por el mercado. Todo esto amparado por el mercado de valores y por la sociedad de bolsa. Del lado del financiamiento, las tasas de las cauciones suelen ser muy competitivas. Pero las sociedades de bolsa tienen cupos porque son responsables solidarias también por las cauciones tomadoras. Entonces, como las tasas son muy competitivas, suelen no tener cupo disponible. Pero siempre es bueno consultar si hay cupo para poder tomar caución. Son financiamientos de muy corto plazo. Si tenemos un bache financiero en un momento y tenemos activos financieros que no queremos vender, entonces podemos ir al segmento garantizado, como expliqué antes, o tomar una caución bursátil a una tasa que es muy competitiva, pero siempre con la premisa de saber que es de corto plazo. Con el segmento garantizado podemos llegar a alargar un poco más esos plazos. Las obligaciones negociables nos permiten alargar plazos. Hay un régimen simplificado para las pymes donde todo lo que hace a la cotización con oferta pública, que es presentación de balances trimestrales, calificación de riesgo y demás, que hace muy cara el costo para una pyme, ya sea desde lo administrativo o desde lo financiero, queda en cabeza de la SGR. En este segmento de las obligaciones negociables simplificadas, la pyme tiene que tener el aval de una sociedad de garantía recíproca. Entonces, cuando estamos en el proceso de calificación en la SGR, tenemos que comentarle que queremos emitir una obligación negociable bajo el régimen simplificado y con el aval de la SGR podemos emitir deuda. Todo lo que hace a los requisitos de la oferta pública recae en la SGR. La pyme lo único que tiene que hacer es presentar en tiempo y forma su balance anual. ¿Qué nos permite la obligación negociable? Que todos los fondos pymes inviertan en este activo, que es muy demandado porque no hay tantas emisiones de obligaciones negociables bajo este segmento. Entonces nos permite alargar plazos y tener tasas muy competitivas. Desde PPI hemos instrumentado una obligación negociable con el aval de 6 SGRs, dentro de las cuales estaba Garantizar,
de una empresa que se llama Patagonian Fruit Trade, que es licenciataria de la marca Moño Azul de manzanas, y fue un caso de éxito muy bueno, porque logramos 2 tramos, un tramo a 30 meses con 12 gracias sobre el capital y otro a 48 meses con 12 gracias sobre el capital, lo que le permitió a la pyme la inversión en mallas antigranizo, que mejoró mucho su rentabilidad. A raíz de esa emisión, otra pyme también de la región, que se llama Aliva, que produce alimento para mascotas, también emitió con aval de garantizar SGR una obligación negociable a un plazo de 30 meses. Las tasas fueron muy competitivas, tasas a Batlar más 0,99%, con lo cual es un instrumento que vale la pena, que no tiene mayor carga administrativa para la pyme y que nos permite de vuelta alargar plazos. Los fideicomisos financieros son estructuras ya así más caras, más para grandes empresas, porque requiere una persona jurídica independiente, de contabilidad independiente, presentación de balances trimestrales. Lo que hace básicamente es traer a un valor hoy un flujo futuro. Pero eso lo dejamos para otra charla. Haciendo un resumen de todo esto que estuvimos viendo, hay oportunidades del lado del activo, del balance, para el manejo de la liquidez transitoria, y del financiamiento, la premisa de poder comparar tasas. Somos complementarios al mercado de capitales, al sistema bancario, y es importante poder comparar tasas. Para eso, un consejo que les doy siempre a mis clientes es: tengan avales disponibles en sociedades de garantía recíproca. No tiene ningún costo el estar calificado, y cuando surge una oportunidad, un negocio, un bache financiero o lo que fuera, nos permite acceder a un crédito a una tasa que es muy competitiva. Desde PPI nosotros ofrecemos ese servicio de acompañarlos en la calificación sin cobrarles absolutamente nada. Si después tenemos que instrumentar el crédito en un banco, no importa, yo fidelizo a ese cliente y me es mucho más fácil decirle: déjame mejorar tu financiamiento, a dame que administro tu liquidez. Es la puerta de entrada para un montón de pymes que las ayudamos a mejorar su financiamiento, pero que después sí vamos a buscar asesorarlas en los otros puntos que fuimos viendo en esta charla, del manejo de la liquidez transitoria, de las distintas alternativas de financiamiento de corto plazo, ya sea vía los cheques en los distintos segmentos, las facturas de crédito electrónica, buscar algo más largo con obligaciones negociables bajo el régimen simplificado, las cauciones bursátiles y los pagarés en pesos o atados al tipo de cambio. Ahora los voy a dejar con Juan Balacina, de Garantizar SGR, que les va a explicar un poco cómo funciona una sociedad de garantía recíproca y los requisitos para poder calificar. Espero que esta capacitación les haya servido para incorporar todas las herramientas que hay disponibles en el mercado de capitales y ayudarlos a hacer crecer su pyme. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por tu presentación. Hola a todos, mi nombre es Juan Balacina, gerente de nuevos negocios y cadenas de valor de Garantizar. Estamos con ustedes para poderles transmitir una de las herramientas de garantía más interesantes, que es las sociedades de garantía como apoyo a las pymes. Y inicialmente voy a comenzar recapitulando un poco mi experiencia, que tiene más de 30 años en el sector financiero y de relación con empresas, iniciando ella en Bank of America, para luego en el sector de informática y Unisys, luego continuar con Banca Nacional de Laboro y a partir del 2006 ingresando a Garantizar Sociedad de Garantía en el rol de gerente de nuevos negocios, proyectos e innovación. Continuando con la capacitación, vamos a comenzar por explicar qué es una sociedad de garantía. La sociedad de garantía tiene por objeto ayudar a las empresas PYME a su vinculación con el mundo financiero y, por ende, obtener las mejores condiciones de financiamiento en cuanto a tasa, montos y posibilidades de repago. A través de los años, y a partir de 1987, que fue cuando se sancionó la ley, vino evolucionando tanto los instrumentos de garantía, los articuladores financieros, o como llamamos nosotros, las fuentes de financiamiento tradicionales, y su interacción con las SGR, que ha posibilitado que hoy gran cantidad de pymes, y en forma creciente, cada vez puedan tener más acceso a estas formas de financiarse. Continuando con la breve introducción, la SGR tiene por objeto ayudar a la comunidad pyme específicamente, así lo indica su ley. En consecuencia, todos los días nos abocamos a tratar de resaltar y desarrollar herramientas y articulaciones para que sea mayor la cantidad de opciones que las pymes pueden acceder a un financiamiento adecuado, siempre contando con
lo que la SGR le da a estas pymes, que es su certificado de garantía o, como decimos en forma genérica, su aval. Para conocer un poco más quiénes componen una SGR, se dividen en dos actores principales. Por un lado, los socios protectores y por otro lado, los socios partícipes. Los socios protectores son aquellos que hacen sus aportes de modo de dar respaldo justamente a esa sociedad, que en consecuencia y en contrapartida va a emitir su aval y dar el respaldo a ¿quiénes? A los socios partícipes, que justamente son las pymes que requieren del financiamiento y la asistencia a las mejores condiciones de mercado. Esos dos actores son los que componen la SGR. Continuando con los actores que conforman la SGR, aparece un común denominador que es el fondo de riesgo. ¿Quiénes lo conforman? Los socios protectores que lo hacen con su aporte. Y justamente este fondo es el que va a respaldar las garantías que luego Garantizar emite como respaldo a toda esa comunidad de pymes que requieren del aval de la SGR. Este fondo de riesgo, en el caso de Garantizar, con más de 25 años en el mercado, viene creciendo año a año en forma sostenida y en forma solvente. De esta forma, cada vez es mayor la comunidad de pymes que pueden sumarse a poder optar por la emisión de los certificados de garantía. Específicamente y en lo relacionado a Garantizar SGR, un poco voy a compartir con ustedes quién es Garantizar o quiénes somos. Garantizar es la primera sociedad de garantía. Hemos asistido a la fecha a más de 40.000 pymes. Contamos con un fondo de riesgo arriba de 37.000 millones de pesos. Participamos en todo el país, en todas las provincias y a su vez en varias provincias con una asistencia en varias localidades. Este tejido articulado con las posibilidades de las redes, las comunicaciones y la digitalización nos ha permitido llegar a todos los puntos del país de una forma que tal vez hace 15 años atrás era inesperada, con lo cual toda la comunidad pyme que entendemos y las empresas pymes en el país pueden acceder a esta herramienta y Garantizar continuamente está propiciando el crecimiento en relación a esto. Un poco para detallarles y explicarles el funcionamiento de Garantizar, estamos con más de 30 puntos de venta en todo el país. A su vez tenemos una cartera o una participación en el mercado en conjunto arriba del 65% y además contamos con una gran comunidad y alianza de cámaras, asociaciones y todo lo vinculado al mundo pyme, como así también todo lo relacionado a la comunidad industrial y lo que se refiere a la producción, servicios y tecnología. Avanzando un poco con los instrumentos de garantía que una SGR ofrece a su comunidad de pymes, vamos a empezar a definir cuáles son los mismos. El primero que identificamos es lo que conocemos en el mundo de las garantías como garantía financiera. El segundo, las garantías comerciales y el tercero, las garantías bursátiles. Seguidamente vamos a comenzar a detallar cada uno de ellos, dado que el objetivo principal es que ustedes sepan claramente cuál es la aplicación de cada uno y cuáles son las diferentes formas de accionar. En cuanto a las primeras, que nos referimos a las garantías bancarias, o también llamadas garantía financiera, el objetivo principal, y para que quede claro, es que estas garantías financieras se nutren de una articulación que es tener la relación con un banco. ¿Esto qué significa? Que la sociedad de garantía analiza a la empresa, tanto sea un proyecto de inversión o el requerimiento de capital de trabajo, lo evalúa y una vez que es aprobado emite su certificado o aval a favor de un banco que va a ser quien monetice ese certificado de garantía y que por ende, al estar en relación con la comunidad financiera tradicional, lo llamamos garantía financiera y o bancaria, como bien dice su nombre. Dentro de los actores intervinientes, ustedes que son las pymes son el actor principal, porque analizan su requerimiento de garantía, tanto sea de capital de trabajo o de inversión, se acercan a la SGR, solicitan dicho requerimiento, la SGR los evalúa, los califica y una vez emitido el aval, eso se traslada al banco que es quien finalmente monetiza ese certificado de garantía. Estos son los tres actores principales que conforman la garantía bancaria. Ustedes la pyme, la sociedad de garantía y los bancos, que son quien finalmente monetizan. Asimismo, y continuando con un poco los requerimientos y cómo el mundo, tanto en los desafíos que tiene digitales como empresariales, Garantizar también ha incluido y desarrollado lo que hemos llamado garantías verdes.
Hacemos gran hincapié en todas aquellas empresas que lleven a cabo inversiones de capital, equipamiento, todo lo que es el mundo y se conoce como inversiones varias, de modo de poder trabajar con equipamiento y que hagan empresas sustentables. En este sentido, Garantizar tiene un canal específico donde toda innovación que se haga tecnológica o de infraestructura que trabaje en el concepto de sustentabilidad tiene un tratamiento en este carácter, que es lo que llamamos garantías verdes, con consideraciones especiales y en pos de estos requerimientos. Porque, como decíamos recién, si bien las llamamos garantías verdes, están dentro del ámbito de las garantías bancarias y por ende también esto está ligado a encontrar una mejor opción en quién es la entidad financiera que provee el financiamiento adecuado para este tipo de proyectos. Continuando con los instrumentos de garantía, compartimos con ustedes la garantía comercial. La misma tiene por objeto cubrir las expectativas de financiamiento que tanto da una pyme, todos ustedes, a sus clientes, como también los plazos que dan de entrega o de cumplimiento de sus insumos, que serían sus proveedores. Trabaja en ambos sentidos, con lo cual esta garantía no tiene una suerte de monetización, sino una suerte de cumplimiento. Su responsabilidad está orientada a hacer cumplir a las partes, con lo cual Garantizar analiza a esa empresa por el plazo y por el producto y por el monto que requiere y de esta forma, una vez aprobada la operación, emite un certificado a favor de quien está dando ese financiamiento y de esta forma él mismo se asegura de poder en tiempo y forma recibir el compromiso y el servicio o producto de al quien le ha financiado. Si esto no se produce, quien respalda a esta empresa es la SGR con dicha garantía. Profundizando y compartiendo con ustedes el accionar de este tipo de garantía, identificamos dos actores, quien está financiando y la pyme, por otro lado. Quien está financiando sería el acreedor, que así es como lo denominamos, y la pyme, que sigue siendo siempre el socio partícipe y quien solicita el aval por la garantía comercial. ¿Cómo funciona y específicamente cómo podemos utilizarlo? En nuestro mercado tenemos distintos procesos y en esos procesos a veces tenemos que ampliar por necesidad de competencia, etcétera, y de competitividad con competidores, los plazos de pago, los plazos de entrega, etcétera. Y por otro lado, en otros momentos tenemos la necesidad de estos plazos que habíamos extendido, reducirlos. En definitiva, tiene como propósito hacer cumplir y honrar los compromisos asumidos por cada uno de estos actores, sea el acreedor como a quien él le está financiando, que es la pyme partícipe, la que toma la garantía comercial. Continuando con los instrumentos de garantía, les vamos a presentar ahora qué es la garantía bursátil. La garantía bursátil se compone de tres actores principales. Ustedes, la pyme, la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar y la comunidad del mercado de capitales, que está ligado a los inversores. Esta comunidad de actores ligado a los inversores en este mercado de capitales se llama ALIC, que significa Agencias de Liquidación y Compensación, que son los únicos autorizados por la Comisión Nacional de Valores a actuar como intermediarios entre quienes requieren un financiamiento y por otro lado quienes apuestan a ese financiamiento, o sea, que creen en las empresas y a todos esos actores que participan en este mercado. Para comenzar con las garantías bursátiles, vamos a iniciar la charla compartiendo con la herramienta más utilizada por toda la comunidad, en este caso por ustedes como pymes y todas las empresas, que es el descuento de cheques de pago de diferido. De esta forma ustedes pueden acceder a obtener a través y actuando la SGR como intermediario, como recién describíamos en los actores principales, pueden obtener tasas de financiamiento plazo y montos que de otra forma o en forma directa, muchas veces y a veces por determinadas situaciones de mercado, es difícil obtener las mejores condiciones. Para darles más detalle y que estén bien informados, cómo funciona el descuento de cheques de pago diferido, y voy a agregar la palabra avalados, al aparecer, como recién les comentaba y compartía con ustedes, ese actor que en definitiva respalda ese cheque, que es la SGR. El primer paso es, ustedes se comunican con la SGR, se los califica dentro de los 10, 8 días en función al monto, las condiciones y a la pyme, de qué se trata. Una vez calificado, se emite el instrumento respectivo, en este caso sería el cheque de pago diferido. Este cheque de pago diferido es endosado por la SGR y este cheque endosado se lo vuelca a ese otro actor que son las ALICs,
que las ALIC son quienes obtienen al actor principal que llamamos inversor, que es quien apuesta en este descuento del cheque que a su vez está avalado por la SGR. A su vez, una variante dentro del descuento de cheque de pago diferido avalado es lo que nosotros conocemos como descuento de cheques de pago diferido de terceros y o propios. Allá cuando nació por 2003 y en sus inicios y en las modificaciones de la ley donde hizo posible que este instrumento se sumara a la comunidad de posibilidades y asistencia financiera a las pymes, comenzó una iniciativa que es el descuento de cheque de pago diferido propio. Esto es algo que habitualmente ustedes no lo hacen en el sistema financiero tradicional. En cuanto al descuento de cheques de pago diferido, la variante que ha existido a partir del año 2003 es que también se puede sumar el descuento de pago de cheques diferidos propio. El común denominador entre ambos, el descuento de cheques de terceros y propio, es que va a estar avalado por Garantizar. Y eso significa que a través de la ALIC y los actores, le hace inversores del mercado de capitales, van a comprar un instrumento solvente y respaldado por la SGR. Que de otra forma, y muchas veces les es difícil a ustedes obtener dicho descuento, dado que no cuentan con este respaldo. Dentro de los beneficios que podemos resaltar específicamente, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que estas líneas de descuento de cheque no les incurren en ningún tipo de riesgo o de utilización de línea que pudieran tener con un banco o con cualquier actor que actualmente estén llevando a cabo el descuento de dichos cheques. ¿Okay? Con lo cual, todo lo que significa pasar y descontar cheques a través del SGR es algo que va en paralelo al sistema financiero tradicional. Con un adicional que en función a su ley, tanto sea la acreditación como el débito en vuestra cuenta corriente, está exenta del 0,6%, es decir, de ese famoso 1,2%, dado que es un instrumento que se comercializa o se transacciona a través del mercado de capitales. Algo no menor en el descuento de cheque de pago diferido es que le permite a ustedes buscar un financiamiento y armar un financiamiento estructurado respecto a la comunidad de pymes, a su vez le hace clientes o proveedores que está vinculado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando miramos economías regionales, sectores específicos, un requerimiento de actividad puntual por un resurgimiento y porque hay un crecimiento fuerte en la actividad, les permite escalonar y emitir estos cheques en una forma más estructurada y ordenada. Y de esta forma la comunidad de inversores, dado que dichos cheques cuentan con el aval del SGR, tienen mucho más confianza y esto les permite sumar mayores actores e inversores. En cuanto a los inversores, y cuando digo sumar más actores e inversores, esto, para compartirlo con ustedes, dentro del mundo de inversores contamos con tres tipos, o básicamente dos grandes tipos, los que llamamos los inversores institucionales o las personas humanas. Ambos pueden ser inversores, es decir, adquirir este tipo de instrumento. Como ejemplo, los inversores institucionales pueden ser las compañías de seguro, los fondos comunes de inversión llamados fondos de común de inversión PYME o todos aquellos que tienen en su reglamento de gestión la obligación de comprar instrumentos pymes avalados. Es decir, que en ambos casos el inversor cuenta con el respaldo de cobro, dado que tiene el aval de la SGR. Continuando con el descuento de cheques de pago diferido, y su funcionalidad que tiene que ver con el mundo del capital de trabajo y las posibilidades de liquidez que tienen ustedes día a día y el requerimiento y necesidad, como variante y gracias a la tecnología se ha incorporado a esto que habitualmente conocíamos como el descuento de cheques físicos, el e-check, que así es como se lo denomina al cheque electrónico. La bondad que tiene el cheque electrónico en realidad, y a diferencia del cheque tradicional o cheque físico, es que permite una trazabilidad, asimismo permite disminuir las posibilidades de que un cheque sea rechazado. Muchas veces puede ser porque difiere firma, muchas veces por articulaciones o por cuestiones que no tienen que ver con la solvencia de una empresa, sino por el instrumento que está mal conformado, etc. Con lo cual, el e-check es un elemento y una variante dentro de este instrumento muy relevante que, justamente como su nombre lo indica, al ser digital, lo podemos incluir en todas las redes y todo aquel que puede acceder y que tiene como contrapartida, porque así es el requerimiento, tiene una app bajada y a través del home banking de algún banco, está ligado finalmente a ese banco que le permite acceder a través de su app a poder solicitar una chequera, que la llamamos chequera e-check, y ahí también poder obtener
un certificado de garantía, que en este caso también va a ser digital, y que va siempre a transitar un camino que llamamos virtual o digital. Es decir, la variante con el cheque tradicional es que este cheque transita en un canal absolutamente digital, desde el cheque, siguiendo por el aval, y quien le va a monetizar, que es el banco o el mercado de capitales. En función a lo que acabo de comentar recién, está claro que el cheque electrónico, dada la cantidad de nodos y posibilidades a través del canal digital, cada vez, y en estos últimos años, y a partir de la pandemia, empezó a tener una utilización creciente y que sigue en ese sentido, lo cual permite también, y por lo que yo comentaba antes, en muchas cadenas de valor y eslabones relacionados a una empresa, poder organizar mejor todo lo que sea el tema de cobro y pago de sus fondos y por ende mejorar la liquidez de la empresa. Continuando con las garantías bursátiles, les presentamos ahora el pagaré electrónico bursátil. El mismo, a diferencia del cheque, tiene la virtud de poder lograr para ustedes un financiamiento hasta 36 meses. Es decir, el cheque puramente podría ir hasta 365 días, en cambio el pagaré bursátil ustedes podrían buscar financiamiento hasta 36 meses. Esto ya lo podemos mirar desde otro análisis, porque inversiones de capital menores y que ustedes sientan, inversiones de capital menores y que ustedes se sientan con el respaldo suficiente para hacer frente al vencimiento a los mismos, pueden financiarlo también con el pagaré bursátil. A partir de la pandemia es un instrumento que creció fuertemente y teniendo la posibilidad de poderse emitir tanto en pesos como en moneda extranjera. Por supuesto que en este segundo caso, en general, es atinente a actividades que están relacionadas puramente con comercio exterior. Y o las empresas que están relacionadas también con el financiamiento y el requerimiento de algún actor importante o gran empresa o a su vez algún cliente que está en el exterior, con lo cual ustedes exportan y desde el mundo de las garantías y desde el análisis, muchas veces este instrumento es muy idóneo porque a su vez, incorporándole al instrumento y al plazo, como decíamos antes, las posibilidades de tasa de financiamiento son oportunos para determinados momentos. Por eso que esa dualidad de pesos o dólares que ustedes pueden emitir el pagaré también les da una flexibilidad mayor en el momento de elegir el instrumento adecuado dentro de las garantías bursátiles. El pagaré electrónico bursátil también nos brinda la posibilidad de que dicho pagaré sea endosado. Es decir, que a su vez ese inversor que es quien actúa como acreedor de ese pagaré para el día del vencimiento, pueda endosarlo a un tercero. Y esto también ampliar el espectro de inversores que puedan participar y que vean a este instrumento como más flexible dentro de la comunidad de necesidades, tanto de financiamiento como de oportunidades de inversión. Para finalizar y para resumir un poquito cómo actúa el pagaré bursátil, varias actividades que son cíclicas podemos financiarlas a través del pagaré y que muchas veces requieren más de un año, porque como decíamos hace un rato, hasta 365 días, el cheque es el instrumento más idóneo y más comúnmente utilizado por toda la comunidad de empresas en la Argentina. En el caso del pagaré, podemos adecuarlo a un plazo y a un ciclo que supere los 12 meses. Y eso es muy importante porque hay actividades o determinados desarrollos que requieren plazos mayores. Siempre teniendo en cuenta que su límite, que a su vez lo establece la ley, son 36 meses. Pero en ese rango, entre 12 y 36 meses, imaginen que genera un espectro de posibilidades y de versatilidad bastante importante en relación a esos 365 días. De ahí la impronta y el crecimiento que ha tenido el manejo y descuento de pagarés bursátiles a través del mercado de capitales avalado a partir de los últimos 2-3 años a la fecha. Otro instrumento que queremos compartir con ustedes son las obligaciones negociables simples o pymes, que es un instrumento de mercado de capitales que también es autorizado por la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo de controlor y autorización de este tipo de instrumentos, y las pymes que quieren financiarse con estos instrumentos tienen que empezar esto no solo por una cuestión de financiamiento, sino una cuestión de posicionamiento de su propia empresa, porque ingresa a un mundo en el cual, como las obligaciones negociables y el mercado de capitales se lo conoce también con un mercado de oferta pública, entren ustedes en un mundo de público o de conocimiento de las actividades, con lo cual sirve en muchos casos para poder acceder
a financiamientos estructurados a través de estas obligaciones negociables, donde también, como contracara, los inversores que acceden a estos instrumentos requieren a su vez que estén avalados por un SGR, en este caso por garantizar SGR, y a su vez la empresa empieza a transitar en un mundo de inversores muy particular. Ese mundo de inversores particular también puede ser inversores institucionales, compañías de seguro, fondos de retiro, bancos y también personas humanas, que les interesa un emisor de una obligación negociable que sería vuestra empresa, o sea, vuestra pyme. Asimismo, estas obligaciones negociables nos permiten, fundamentalmente a ustedes como pymes, encontrar un financiamiento a mayor plazo. Es decir, ya que lo estén pensando, este financiamiento a través de la obligación negociable simple avalada por SGR, a dar respuesta a las necesidades que pueden tener de inversión en infraestructura, bienes de capital y cualquier otro proyecto que estén pensando para integrarse verticalmente con alguna otra comunidad pyme o articulando joint venture o actividades que quieran llevar a cabo con otra pyme. El mercado de capitales, en este sentido, brinda las posibilidades de financiarse a mayor plazo porque la comunidad de inversores que busca estos instrumentos son fundamentalmente inversores institucionales, compañías de seguro, retiro, fondos comunes de inversión y o bancos. Como también, porque no es que está vedado, los inversores personas físicas que muchas veces les gusta un emisor de este tipo de instrumentos y apuestan a él. Siempre contando con el respaldo del SGR que da esa cobertura y honra el cumplimiento de pago. La obligación negociable simple garantizada, también dentro de su reglamentación, permite articular algo fundamental, que tampoco estamos tan acostumbrados en la Argentina, que es tanto el monto de emisión, cómo se paga, el monto de capital que se paga, intereses, articulando y que eso se adecue fundamentalmente a algo, que es las posibilidades de flujo de fondos que tienen todos ustedes. En función a esa liquidez que tienen, poder emitir una obligación negociable y que la misma sea honrada tanto en capital como intereses, ¿en función a qué? En función a estratificar tanto sea el capital y los intereses que ustedes deban pagar y que está relacionado a la liquidez que ustedes cuentan en cada momento de tiempo. Por ejemplo, una actividad cíclica que sabemos que tiene un inicio a principio del año y que termina en el primer trimestre del año siguiente, por ejemplo, necesita articular un flujo de fondos que esté a la medida de esa liquidez. Con lo cual, no podemos articular un instrumento que pague capital e intereses trimestralmente, porque ustedes llevan a cabo todo un proceso de ciclo, una actividad cíclica, que recién van a tener el ingreso como contrapartida pasado el año. Con lo cual sería un error articular este instrumento, o también aprovecho cualquier otro instrumento, en función a algo trimestral. Justamente, la obligación negociable permite, como decimos en la terminología financiera, calzar esos plazos, es decir, ese flujo de fondos, sea tanto del ingreso de fondos que ustedes lo reciben cuando emiten y los inversores adquieren el instrumento, como el honrar los compromisos, que sería el pago que ustedes hacen a esos inversores como una suerte de devolución del capital y de los intereses que tiene la obligación negociable. Un ejemplo que nos gustaría compartir con ustedes, y tomando lo que Pablo les había explicado respecto al accionar de la LIC, es la emisión que se llevó a cabo a partir de una empresa que se llama, por ejemplo, Patagonian Fruit Sociedad Anónima, en la cual Garantizar avaló y PPI fue quien colocó dicho instrumento, es decir, la obligación negociable ¿en quién? En los inversores clientes de la LIC. De esta forma, estos actores intervinientes permiten financiar esos requerimientos de garantía en el cual, por un lado, la PYME solicita la emisión de la obligación negociable a la Comisión Nacional de Valores. En paralelo, la SGR lo evalúa. Una vez que le da su ok, esa obligación negociable simple tiene el respaldo del SGR y la LIC consigue los inversores que apuesten a esta obligación negociable. Que lo particular que tiene es que está garantizada, en este caso, por Garantizar SGR. Otro caso que hemos compartido también con PPI es el caso de Aliga Sociedad Anónima. También otra empresa muy importante que ha decidido, como yo decía hace un rato, dar un salto de cualificación respecto a sus requerimientos de deuda, que es ingresar a un mundo de público de
un mundo que llamamos de oferta pública, que es a través de la obligación negociable. Y de esta forma también articular sus posibilidades de financiamiento y que de alguna forma ampliar su espectro de posibilidades y apuestas que hacen los inversores a este tipo de instrumentos. Continuando con los instrumentos de garantía, y una forma también de encarar el desafío y el gran desarrollo que ha tenido Garantizar prácticamente desde su inicio, encontramos una modalidad muy interesante de poder sumar a mayor comunidad de pymes. Y esto es lo que llamamos cadenas de valor. Justamente esa cadena de valor, que muchas veces es un nombre genérico, en nuestro caso lo volcamos a tratar de asistir a toda la comunidad de proveedores, como así también a toda la comunidad de pymes clientes de una mediana o gran empresa. Como así también puede ser el caso de pequeñas empresas que, como sabemos, también tienen convivencia con proveedores como con clientes. A través de las cadenas de valor podemos lograr una sinergia mayor que en forma individual. Cualquier empresa que tiene clientes y o proveedores puede acceder a esta forma de diseñar alguna operatoria que permite llevar a cabo y a buen término el logro de un financiamiento. Todas las empresas tienen necesidades, tanto sea sus clientes como sus proveedores, o con sus clientes o con sus proveedores. De esta forma los ayudamos desde Garantizar a articular esta comunidad y que ellos siempre puedan contar con el financiamiento adecuado. Hay operatorias en determinadas empresas que es recurrentes y otras operatorias que son cíclicas. En cada caso particular y en función al periodo y al momento que nos encontramos, vamos armando cada operación y cada operatoria en función a esa necesidad. La forma de abordar a las cadenas de valor desde Garantizar es analizar a la empresa y sus eslabones, entiéndase proveedores y clientes, dar un diagnóstico y de esa forma articular el mejor financiamiento para que dicha cadena ya sepa que cuenta con las herramientas de financiamiento en tiempo y forma y periodo a periodo. Más allá de que sabemos, y un elemento a incorporar, que en la Argentina a veces tenemos periodos de volatilidad en cuanto a plazos, montos y tasas, pero en Garantizar nos dedicamos a estudiar cada uno de esos elementos y poder dar el mejor diagnóstico en cada uno de esos momentos que a veces son diferentes. Y así poder continuar y tener siempre ustedes la posibilidad a dicha cadena de valor de tenerla financiada en la razonabilidad de cada una de las actividades. Por supuesto que los actores intervinientes en el concepto de cadena de valor es una empresa que nuclea, por un lado, proveedores y a su vez la misma empresa que nuclea a sus clientes. En este sentido, ¿cómo articulamos este concepto de cadena de valor? Bueno, ese diagnóstico o análisis que les comentábamos que hacemos, nosotros dentro de dicho diagnóstico analizamos qué instrumento de garantía, que hace un ratito les explicamos, mejor se articula para esta cadena. Es decir, en algunos casos, una comunidad de pymes ligado a una gran empresa va a requerir bienes de capital o activos, o rodados, por ejemplo. Entonces ahí vamos a articular la garantía bancaria que permita acceder a esa comunidad de pymes a un crédito, siempre avalado por la SGR. Por eso recuerden que la llamamos garantía bancaria. En otros casos puede haber una comunidad de proveedores que requiera un instrumento de garantía que es a menos de 365 días. Entonces nosotros en ese diagnóstico les vamos a sugerir a las empresas que se financian con la emisión de descuento de cheque de pago diferidos avalados por la SGR para cubrir el capital de trabajo y requerimiento que tienen. Es decir, con estos ejemplos que le doy, tratamos de articular y de tomar desde la cadena de valor, hacer el análisis, diagnosticar y dar una solución a través de cualquiera sean los instrumentos que les hemos presentado. En este sentido, en Garantizar SGR, contamos con una vasta experiencia. Llevamos más de 25 años trabajando con cadenas de valor. En la actualidad tenemos en vigencia más de 150 cadenas de valor y nuestro accionar es a nivel federal, regional y jurisdiccional. Con lo cual, el leitmotiv de cadena de valor es no dejar afuera ninguna pyme que sea factible de ser avalada. En consecuencia, tenemos un compromiso fuerte con toda la comunidad de pymes y con toda la producción, el servicio y el crecimiento del país. Hasta acá llegamos con lo que llamamos la cápsula de herramientas financieras. Así que esperamos que todos ustedes hayan entendido en qué consisten dichas herramientas, tanto lo explicado por Pablo, como lo que le hemos transmitido en relación a lo que consiste una SGR y las herramientas de garantía que presentan para toda la comunidad de pymes. Muchas gracias a todos, me despido ahora, esperamos que haya sido de gran utilidad
lo que hemos compartido con ustedes.